Yeshua es el último enviado al pueblo del primer siglo antes de la caída del templo, y él empieza a decir: arrepiéntanse, hay tiempo de voltear el corazón, se puede revertir esto. No todo está, el Eterno está por última, o sea, la última llamada, segunda llamada, tercera llamada. Y la gente, ¿qué hizo? No, llega Yeshua y ve el templo que están robando, que dice: esta casa, o sea, no tienen de veras jefa, no tienen jefa estos. O sea, ni aún oyendo el mensaje de arrepentimiento, de volteen el corazón al mandamiento, no sé, ¿tú crees que Yeshua estaba preocupado porque se convirtieran a su iglesia al cristianismo? Entra ahí un mensaje del Eterno a su pueblo que era: vuelvan al camino, regresen al camino, porque si no regresan, ya está decretado, ya sabemos lo que va a venir. Yo no estoy adivinando, ni te estoy maldiciendo, no, la maldición está sobre de nosotros si no volteamos con el Eterno. Si volteamos, la bendición viene, y si actuamos mal, la maldición va a caer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando Yeshua mira a Jerusalén y mira que el liderazgo, y mira que sus líderes, y mira que el pueblo está torcido y ya está contaminado, dice: ya no hay más que hacer. Entonces vamos a escoger, vamos a enviar a estos mensajeros a que lleven un mensaje. Por eso les dice: vayan y recorran la tierra, vayan de dos en dos y prediquen el reino de Dios acercado, arrepiéntanse, regrésense. O sea, y toda esa gente que reconozca y regrese a los caminos del Eterno, esos son los escogidos que el Eterno va a llamar a salvación. ¿Salvación del infierno? No. Salvación de la destrucción que viene de esto que estamos hablando. Porque de todo ese pueblo, unos sí se voltearon y otros no. Y eso lo enseña en una parábola. Mira, acompáñame. Bueno, antes de esto, mira ahí mismo, Deuteronomio, pero ahora brinca al capítulo 30. Fíjate lo que dice, empezando desde el 1. Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 hasta al 6. Mira. Sucederá que cuando hubiera venido sobre de ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, o sea, Moisés, o sea, ese mismo discurso, pero el otro fue en el 28, 29, 30, pero sigue. Escúchame. Acontecerá que cuando hubiera venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que te he puesto delante de ti, dice: ya, si ya experimentaste la bendición, que bueno, está bien, está chido, pero si experimentaste la maldición, te voy a dar cómo te vas a salvar. Te voy a dar la receta de cómo puedes regresar. Fíjate, escúchame. Sucederá que cuando hubiera venido sobre de ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Eterno tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, de todo tu corazón y con toda tu alma. Escúchame, ahí está la receta, ahí está el antídoto. Entonces el Eterno hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas de debajo del cielo, de ahí te recogerá el Señor tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Estás entendiendo? ¿Qué es lo único que podía salvar al pueblo? Estamos hablando del primer siglo.
para que te des cuenta que el mensaje de Yeshua no era vengo a destruir el templo, vengo a quitar la ley, vengo a quitar el judaísmo porque este sistema está viejo, es el levítico ya no existe, ya va a dejar de morir, ahora aquí un nuevo sacerdote soy yo, ahora yo soy, ahora yo voy a ser Dios y ya el Antiguo Testamento ya no lo van a leer, ahora van a leer puro Mateo, Lucas, Juan y Marcos y las cartas de Pablo y ya nomás eso va a estar en pie porque yo vengo a destruir eso, no me importa, lo que queremos es que no se salve el judío, que se muera, porque voy a levantar un pueblo nuevo que va a suplantar al pueblo viejo, porque el Israel viejo es Israel en la carne y nosotros somos Jerusalén espiritual, nuestra madre, la Jerusalén espiritual es la que es de nosotros, porque así enseñaba Pablo, y la Jerusalén terrenal, la que es esclava, porque es esclava de la ley, son ellos. Eso enseña lo que te acabo de decir, es lo que enseña el cristianismo. Dentro de esos lugares de cuatro paredes, ahí les enseñan eso. Les están metiendo esta información que te acabo de dar, que Jesús viene a quitar. Pero yo te estoy hablando que el mensaje de Yeshua le preocupaba que el mismo pueblo de Dios, donde nace Yeshua, Yeshua nace como judío y a Yeshua amaba a su pueblo, amaba a Jerusalén, amaba el templo porque era la casa del Eterno, era un profeta y los profetas estaban apasionados por el Eterno. Y Yeshua quería que nadie se perdiera. Por eso decía, Señor, o sea, yo no quiero que nadie se pierda, que todos se salven. Pero también sabía el mensajero que era Yeshua que era difícil, que el pueblo, muchos iban a perder. Y por eso la preocupación de Yeshua, por eso decía, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Yo no tengo tiempo, yo no puedo estar perdiendo el tiempo. Hay que mirar TikTok. Yo no tengo chance de estar mirando bailecitos, no, yo tengo que estar predicando, porque el tiempo se acerca. Las señales están mirando, va a pasar esto y esto. ¿Por qué? Te lo digo, porque el pueblo no está reaccionando. El mensaje por último es, volteen su corazón, el Eterno está mirando a su pueblo y está mirando a sus escogidos. Los escogidos son aquel remanente que va a obedecer y va a voltear su corazón una vez más al Eterno, a la Torá, y se va a enamorar y va su corazón y el Eterno va a poner su nuevo convenio, lo va a renovar con este pueblo, con el remanente, pero no va a quitar la ley. No, 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 Señor. Eso no tiene nada que ver con el mensaje de Yeshua. Entiéndelo bajo el contexto que estamos mirando, que es el que está ahí. Yeshua no tiene nada que ver. Yeshua no tiene nada que ver con quitar ley, con odiar a los judíos, con odiar el templo, con odiar su sistema. No, Señor, porque ese sistema lo formó a él. Esa Torah, esas leyes, esos mandamientos formaron a Yeshua desde niño. Y la sabiduría que Yeshua obtuvo, no la obtuvo porque le cayó del cielo, porque él se quemaba las pestañas y estudiaba Torah con sus maestros. Y fue discípulo de Juan el Bautista, y Juan el Bautista le enseñaba. Ay, ahí yo sé que no les va a gustar eso, pero la verdad, ¿qué quieres que te diga? La verdad. Entonces, ese es el asunto, que Yeshua por eso, cuando dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Ahora ya sabes, ya estás entendiendo el concepto de escogidos, quiénes eran, desde los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. ¿Por qué desde el extremo de un lado al otro? Porque de acuerdo a la profecía, cuando estaban bajo maldición, el Eterno los iba. O sea, lo que Yeshua está usando una expresión de no importa qué tan lejos estén de la tierra conocida, lógicamente, de allá el Eterno, lo que le dice Deuteronomio, desde donde estés, si te arrepientes allá de todo corazón, de toda tu alma, y vuelves desde allá, el Señor te va a tomar y te va a traer. Pero ¿cómo lo va a tomar? ¿Y qué dice Pablo? Pero ¿cómo irán? O sea, si no hay quien les predique, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo van a ir si nadie los envía? ¿Y cómo van a escuchar si no? O sea, ahí lo dicen Romanos. ¿Cómo van a creer si nadie les predica? ¿Y cómo van a predicar si nadie es enviado? ¿Qué crees que hace Pablo? En Pablo empieza también a expandir el mensaje. Háganse cristianos y vuélvanse a la iglesia cristiana y desechen el judaísmo. Pues, Señor.
De eso es lo que te estoy hablando. Te das cuenta que ya el mensaje que te nos enseñaron no concuerda con lo que estamos mirando bajo su contexto. Todo lo que te estoy leyendo desde todo el mundo, nomás para que tú logres entender esto. No, 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 Señor. Yo no. Fíjate, fíjate lo que dice Isaías. Acompáñame a Isaías. Acompáñame a Isaías 27. Fíjate, fíjate lo que dice. 27 desde el 10 en adelante. Mira lo que dice. Por la ciudad fortificada, dice, porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Ahí pastará el becerro, ahí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebrantadas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá aquel día que trillará el eterno Dios el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos en uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. Escúchame, es el mismo lenguaje que Yeshua está hablando, porque así manejaban los profetas, la manera de su expresión, su vocabulario, su manera de transmitir el mensaje. Ellos entienden. Los apóstoles, cuando están escuchando que Yeshua habla de que se tocará la trompeta, ellos entienden, escúchame. Ellos saben. Acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra en Siria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. ¿Vieron? ¿De acuerdo a esta profecía? Isaías, aquí el título que se le pone a Isaías 27, liberación y regreso de Israel. Habla de una restauración y dice que acontecerá que en aquel día, cuando suceda, que se va a tocar una gran trompeta, o sea, va a haber un mensaje. No que tú piensas que va a haber una trompeta nomás. Y los que están allá, hasta en China, van a regresar. Eso no tiene sentido. Sino que ellos van a escuchar un mensaje que tiene una función como una trompeta cuando llama. O sea, que la trompeta, el sonido que desprende, llevaba un significado, un propósito, una razón, un mensaje. Entonces, cuando tanto Isaías como Yeshua dice que enviará sus mensajeros, sus ángeles, con voz de trompeta, es su mensaje, lleva un propósito, lleva una idea, lleva una razón, un motivo. Pero ese mensaje funcionará o tendrá el efecto como cuando la trompeta se tocaba. Eso es lo que está hablando Yeshua. Y ese mensaje nos describe, va a ser para reunirlos a todos con el propósito de adorar al Eterno. Aquí dice Isaías. Acontecerá aquel día también que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria. O sea, han sido esparcidos, pero desde allá, acuérdate de lo que dice Moisés, aunque desde allá te va a tomar, si tú te volteas de corazón, para que lo adores, le sirvas y cumplas sus mandamientos. Lo que está diciendo Isaías es el mismo mensaje. Vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados de Egipto y adorarán, servirán al Eterno en su monte santo en Jerusalén. Que dice Yeshua, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. ¿No? O, acompáñame ahí mismo. Acompáñame a Mateo 13. Nomás para. Aquí habla de unas parábolas. Te lo voy a comprobar para que te des cuenta y esto también te va a volar los sesos. El Mateo 13 habla de parábolas. Mateo 13, 12 y 13 creo es puras parábolas, pero creo Mateo 13 es puras parábolas. Son como 10 parábolas o 8, 9 parábolas. No me recuerdo, pero son muchas parábolas. Mateo 13. Déjale tomar, permítame. Mira lo que dice.
quiero contarte solamente, te voy a contar la parábola de la parábola del trigo y la cizaña. Escúchame, porque aquí vamos a encontrar unas definiciones que es el mismo Yeshua hablando. O sea, aquí ya no te vas a poder zafar. Aquí, si te quedabas ya con esto, ya lo tuvo machetado aquí para que ya te quedes así. Ahí te va. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Él está hablando una parábola. ¿Con quién está hablando? Con sus discípulos y mucha gente. Ellos entienden, Yeshua tiene que usar ejemplos relacionados con su, con su cultura, con su diario vivir, con sus experiencias a diario, que era la agricultura, el trigo y la cizaña. Para ellos era muy conocido la siembra, el proceso de sembrar, la lluvia, los procesos de el tiempo que tarda en crecer, madurar y la planta hasta que dé el fruto y después la siega, ellos conocían los tiempos. Entonces él tiene que usar esos elementos, los toma y crea una parábola. Pero acuérdense que la parábola es un cofre, pero adentro de ese cofre está el oro, está el razón de la parábola. O sea, la parábola simplemente es la ropa que viste al cuerpo o lo importante que es el mensaje principal, lo que trata de decir. Los discípulos y varias gente, o sea, se quedaban maravillados porque a través de las parábolas y de ejemplos prácticos y sencillos se les transmitía a través de esas enseñanzas así, se les transmitía el mensaje del Eterno o se les daba a entender, les abría la conciencia, les abría el entendimiento de que hay algo más, no solamente era el vivir así una vida religiosa, ¿no? Y en esta parábola, él está hablando de un tema que para ellos es muy conocido, que en aquellos entonces, aún en la Mishnah, habla de las leyes del vecino cuando tú tienes una parcela o tienes un terreno junto con el otro, si tu vecino quema su hierba, pero si el aire viene y se quema poquito, él te tiene que pagar esto. O sea, tienen leyes, todo eso está, en el judaísmo está bien, de leyes no tienes idea. Entonces, por eso vino un enemigo de noche. O sea, ellos conocen eso, ellos sabían, ¿no? A nosotros nos dicen que es el diablo. Okay. Pero mira lo que dice. Jesús explica la parábola de la cizaña. Bríncate hasta el 36, 13:36. Mira lo que dice. Entonces, despedida la gente, o sea, ya terminó su discurso, sus parábolas, su enseñanza, y Yeshua despide a la gente, ya saben que ya lleguen, ya es tarde, vayan a comer sus quehaceres y vámonos. Dice, entonces despide a la gente, entró Jesús en su casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, es como, te puedes imaginar a todos como, no manches, no entendí, explícanos, o sea, revélanos qué es lo que trataste de decir con eso, porque estás comparando el reino de Dios es semejante a esto, y a nosotros nos interesa el gobierno, el reino de Dios, o sea, queremos, qué es lo que trataste de decirnos, queremos entender, eso es bueno. Mira lo que les dice Yeshua. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
O sea, ya les va a hablar más claro. Entonces, cuando él les dice, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, ellos que dijeron, oh, es él. El Hijo del Hombre es él. ¿Qué? Es él. El campo es el mundo. O sea, no puede decir el mundo, todo el mundo como lo conocemos tú y yo, porque no cabe el concepto de ellos, porque ellos no conocen que existe México, Estados Unidos, Venezuela, Honduras, El Salvador, Chile, Argentina, Brasil. No existe. No pueden entender ese concepto del mundo. El mundo para ellos es el conocido. Ya se los dije, se los expliqué. El mundo, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? O sea, no está hablando de palabras, está hablando de personas. Y las cizañas son los hijos del malo. O sea, Yeshua está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, vengo en forma de sembrador, y lo que yo estoy es tratando de levantar gente con un entendimiento de lo que se aproxima, que primero volteen, que regresen en Teshuvah, que Teshuvah regresar al Eterno a sus mandamientos, pero también esta gente se va a encontrar con gente negativa, con gente que se va a oponer. Entonces va a haber una lucha entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Para términos para más entendibles. El enemigo que lo sembró es el diablo. Entonces la gente dice, ¿ves que existe el diablo? Después vamos a sacar un tema acerca de lo que es el diablo en el judaísmo, lo que representaba el Hasatán en el judaísmo y lo que representa el judaísmo para las otras culturas. El judaísmo, lo que es el diablo para otras culturas, se van a dar cuenta. Y no tiene nada que ver con un personaje. Aquí cuando dice diablo tiene que ser el enemigo, el adversario, el opositor. Aquel que tiene autoridad, pero que se está oponiendo al mensaje. O a X. Aquí en el contexto es, Yeshua está enviando o va a enviar o está sembrando personas con un mensaje bueno. Y el enemigo va a sembrar o va a enviar a personas que contraataquen o que impidan ese mensaje de fruto. El enemigo que lo sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. ¿Cuál siglo? ¿Ya ves que no dice fin del mundo? La ciega es el fin del siglo. ¿Cuál siglo? Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba a acercar a los discípulos para mostrarles los edificios, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no será derribada. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. Mateo 13, Mateo 13, aquí donde estoy, Mateo 13:39. El enemigo que los sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, los mensajeros. Y enviará a sus mensajeros a recoger, a cegar, ¿qué? A sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Hombre, o sea, si yo te estoy diciendo que a nosotros nos enseñaron bien mal, o sea, yo no sé si estás entendiendo el mensaje de Yeshua. O sea, él nos lo está explicando en una parábola. O sea, él mismo lo está explicando de lo que se trata. Fíjate lo que dice. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. O sea, aquellos que van a entender el mensaje son plantados como semillas, ¿no? O sea, él está sembrando eso en los corazones de la gente. Y aquellos escogidos que van a abrazar el mensaje, mis ovejas solamente oyen mi voz. Ustedes no oyen mi voz porque no son de mi redil. Ustedes no son escogidos. Ustedes no. El mensaje, porque tienen su corazón endurecido. Ustedes ya están destinados, marcados
porque ya endurecieron su corazón como Faraón y no se van a retractar. Ustedes se van a morir con la suya, y por causa de ustedes, la maldición de la destrucción de la gente que va a venir extranjera como un águila y van a sitiar Jerusalén y la van a destruir, va a venir por causa de eso, porque ustedes son de la misma generación que mataron a los profetas, desde la sangre de Abel justo hasta Zacarías a que mataste. Todo está conectado. Todo está conectado. Y luego Yeshua dice, el enemigo que lo sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Los discípulos, ¿qué le preguntaron? ¿Cuándo será el fin del siglo? ¿Por qué le preguntaron? Porque aquí Yeshua ya les estaba diciendo que la ciega, cuando el momento de la ciega, venía el fin del siglo. Y fíjate cómo dice, y la ciega es el fin del siglo, y los segadores, aquellos hombres que iban a juntar lo que se sembró, lo que dio fruto, dice, y los segadores son sus ángeles, son los ángeles, son los mensajeros. O sea, Yeshua está sembrando ahorita en vida. Fíjate, Yeshua, te lo voy a explicar ya, que lo entiendas. Yeshua en su ministerio terrenal está sembrando sus palabras en hombres que va a dar fruto. Por eso él hablaba de que el sembrador salió a sembrar, una semilla cayó en tierra esta, y habla de que había 4, los corazones, había gente que iba a aceptar, pero no, pero hay gente que sí, que iba a dar fruto. Esa gente iba a dar fruto, esa gente iba a esperar un cierto tiempo, hasta la ciega, hasta el fin del siglo, porque esa gente que había aceptado el mensaje y había cambiado sus caminos de la maldad, de todo lo perverso, y habían regresado el corazón al Eterno, esa gente era escogida ya. Entonces, ahora Yeshua, después de muerto, iba a enviar a sus mensajeros, sus segadores, a recoger el fruto. Ay, si no me quieres creer, mira lo que hicimos adelante. El campo es el fin del mundo, ¿no? El enemigo que lo sembró, la ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo, de este siglo. Y cuando dice este siglo, no se está refiriendo al siglo XXI, al siglo donde vivimos tú y yo. No, 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 no. De este siglo. ¿Cuál siglo? Capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron y dijeron, dinos, ¿cuándo señalan estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Del siglo que va a terminar, el siglo que está hablando de Yeshua, es el siglo donde él está profetizando que no quedará piedra sobre piedra. Y a eso es la venida en las nubes que estamos mirando Mateo 24. Hombre. O sea, ya ni en las parábolas podemos entender, y todavía no lo explican la parábola. O sea, todavía hasta los discípulos nos ahorraron el trabajo de andar investigando qué quiso decir con esto. No, ellos fueron y dijeron, no entendemos. Y Yeshua les explica, y ahora nos sirve la explicación para nosotros, y aún así no entendemos. ¿Pero por qué no entendemos? Porque nuestros líderes se han encargado durante años de meternos un chip que va contra toda la enseñanza original de Yeshua y sus discípulos. Por eso no entendemos. Estamos leyendo una Biblia con un contexto diferente, con un tiempo diferente, y lo estamos malinterpretando todo. Todo es todo. Todo. Te lo voy a decir en griego. Todo. Bueno, está bien en hebreo. Todo. Espérate. De manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Caray, explícanos cómo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, sus mensajeros, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hicieron iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será lloro y el crujir de dientes. Entonces, escúchame, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces los justos resplandecerán, quiere decir que los justos se quedan.
¿Quiénes son los que son arrancados de este mundo, de este siglo? No hay rapto, no hay rapto. Perdón. Es que no me quiero reír, no me quiero reír. Es que me da risa porque, o sea, todo Yeshua está diciendo, como se arranca la cizaña, si estás en el campo y está la cizaña, está el trigo, a ver, algo más. Lo que dices. Está el trigo, está el trigo y la cizaña. Dice, así como se arranca, basta una analogía, un ejemplo, así como se arranca la cizaña, si las dos están plantadas en la tierra, escúchame, en este mundo, cuando arrancas la cizaña, este es el que se va. ¿Quién se queda? ¿O este crees que se fue en la nube? Así como se arranca la cizaña, así será el fin de este siglo. ¿Cuándo será el fin del siglo? Mateo 24. Así como se arranca la cizaña, entonces así va a venir la destrucción sobre los malos. ¿Y quiénes van a quedar solamente en el reino? Los justos. ¿Por qué? Porque aquí dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Deshaz tus maletas, no vas al cielo, no vas a un lado, te quedas aquí. No hay nube, no hay avión, no hay boleto, no hay nada. No vamos a ningún lado. El justo resplandecerá. El justo florecerá como la palmera se moverá. ¿Sí entiendes? ¿Qué Jesús está diciendo? O sea, el justo es el que se queda. El impío es el que va a ser arrancado porque es cizaña y sirve de tropiezo para que el trigo crezca y dé fruto. Tú no necesitas quitar el trigo y dejar al mundo, a la tierra, que es heredad para los justos. No se la vas a dejar al malo. Al que vas a remover, al que necesitas quitar es a la cizaña. Al bueno, ¿por qué lo necesitas quitar? Y la gente hoy que te enseña, los buenos nos vamos a ir y se va a quedar abajo el pecado. No, Señor, esta tierra nos la dio el Señor por herencia. Y solamente los justos la van a heredar. Los justos, ¿sí viste? Los justos, el que tenga oídos, que oiga. Así es que si tú te quieres ir, vete, pero allá. No, Señor. Yo disfruto, no tiene idea cómo disfruto. Yo me gozo, cuando leo esto, yo mismo me río. Así como si no estuviera yo así la cámara ni nada, yo estuviera riéndome. Cuando estoy estudiando, digo, no manches, está bien tremendo. ¿Cómo es posible que la gente no mire eso? Y me río yo mismo. Pero ahora que, bueno, de hecho nadie me está viendo, estoy solo, pero me gozo, así yo me gozo. Y yo te aseguro que hay otros que me están mirando y me están odiando. Siento, ¿alguien me ama por ahí? Necesito que alguien me ame porque siento mucho odio por acá. No se crean. No, yo sé que esto molesta a veces porque la manera como me ríe, como lo comento. Un chavo que me dijo que era Cantinflas y se agüitó porque le dije, ¿qué onda, chato? Y se enojó. Pero bueno, o sea, yo lo dije, pues si tú me hablas bien, yo te voy a hablar, y si me hablas así, pues te voy a contestar. No lo hice por mala onda, yo lo hice hasta por cotorreo, porque pensé que estabas cotorreando. Si me estás mirando, de veras, o sea, no lo hice por mal, porque me dices, pares Cantinflas, jaja. Y yo dije, ¿qué onda, chato? Pues así como da, y te decía, agüita, mira, ¿qué hago? Pero estás oyendo la explicación de Yeshua, o sea que Yeshua está enseñando que venía un fin del siglo. Así será el fin de este siglo. Cuando dice este siglo, tiempo y espacio. ¿Cuál siglo? ¿El de ellos o el de nosotros? Porque Jesús no te está revelando la parábola a ti, te la está revelando a ellos. Y ellos saben la ciega, y saben la cizaña, y saben de todo lo que está hablando Yeshua. Tú y yo no.